Hola, buenas noches. Pues hoy, 31 de mayo de 2020, les damos la bienvenida aquí al aula virtual del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y les recuerdo que pues mañana tenemos martes de café, pero hoy tenemos a un gran personaje con nosotros, a una gran conferencia. Y bueno, pues su nombre es el maestro en ciencias Enrique Pérez Guarneros, y voy a leer un poquito de su currículum para no tardarnos toda la noche, nada más un poquito. Y su resumen curricular es egresado de la UNAM, FES Iztacala, tiene una especialidad en endoperioodontología, maestría en odontología en el área de biología oral por la UNAM, diplomado en inmunología básica por el IPN, diplomado en informática médica por la FES Zaragoza UNAM, profesor de las áreas básicas y clínicas de la FES Zaragoza, profesor de la especialidad en la ULA Campus Cuernavaca, certificado por la Academia Nacional de Endoperio. Y bueno, el tema es muy interesante y creo que nunca van a bastar las veces que lo toquemos, ya que en estos días es muy importante. El tema de hoy es COVID-19 y odontología, el nuevo reto. Los dejo con el maestro en ciencias, Enrique Pérez, y a disfrutar esta gran conferencia. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, para mí es un gusto volver a saludarlos. La vez anterior estuvimos platicando algo sobre la COVID-19 y lo que nos trae ocupados a toda la carrera, lo que nos tiene preocupados, los miedos, nuestros temores. Hoy vamos a tocar un tema muy particular todavía, que son las bases biológicas de los antisépticos orales para disminuir el riesgo de contagio por SARS-CoV-2. Ese es un tema que en particular debemos de tocar. Yo creo que todos los profesionales, sobre todo hoy que tuvimos que cerrar los consultorios y en la reapertura, y permítanme decir, la reapertura de los consultorios a nivel mundial, es un área de preocupación. Un área de preocupación porque incluso las gentes de mayor experiencia clínica pues están preocupados y tienen temores de poder contraer la enfermedad o contagiarse en su propio consultorio. Es una parte importante que entonces conozcamos con esto de la generación de aerosoles. ¿Cómo podemos tener, lo que mencionaba la vez pasada, una consulta tranquila, segura y poder dar un buen servicio profesional y sobre todo seguros para los pacientes y para nosotros mismos? Voy a empezar con esta diapositiva en la cual, y me van a perdonar, aquí ya es de mucho texto, voy a tratar de explicármelo, ¿sí? Y para que vayamos entendiendo. En todos los casos de esto, de la COVID-19, sabemos todo lo que se avecina, dónde empezó, cómo empezó, los casos que hemos tenido, la enfermedad cómo a nivel mundial fue avanzando y nos fue minando, nos fue aislando, se perdió mucha productividad, los países entraron a un área económica muy precaria que nos ha obligado, hoy yo creo que más que semáforo verde, vamos, por decreto el virus no se fue, aunque sea morena la mayoría, por decreto no se fue el virus. Es presión económica, la gente tiene que trabajar, la gente tiene que generar recursos y el país no está así como para que muy boyante y hacer la actividad económica a un lado. La educación también tiene que avanzar, en fin, el país y el mundo en particular tiene que avanzar. Nosotros pues hemos estado padeciendo la enfermedad, sabemos que los síntomas más comunes ya no los sabemos de memoria, la hemos tocado, la han tocado, todo el mundo ya intuye de qué se trata, tose alguien en público y todo el mundo voltea a verlo y lo quiere aislar. Entonces ya sabemos que hay fiebre, tos, dificultad para respirar, dolores musculares, cansancio y una tomografía constante o una radiografía torácica y aparecen ahí imágenes ya muy patognomónicas, muy características de la alteración pulmonar, ¿sí? Los síntomas menos habituales pueden ser dolor de cabeza, producción de esputo o sangre, hemoptisis, dolor de estómago, mareos, náusea, diarrea, en fin, una serie de síntomas que ya conocemos, ya nos hemos familiarizado. Hay disgeusia, que también la pérdida del gusto o la ausencia del olfato, la anosmia. Es muy importante que entendamos, bueno, que son las características generales. ¿A nosotros nos preocupa eso? Sí, pero lo que más nos debe preocupar son aquellos pacientes que tienen sintomatología leve
o que son asintomáticos. Son los que van a llegar al consultorio. Cuando nosotros abrimos el consultorio, así sea pacientes de mucho tiempo con nosotros, de mucha confianza, es gente, si es asintomática, que independientemente de que sea asintomática, puede contagiar el virus. Y eso no lo sabemos. A mí me da a veces preocupación ir al súper y a todo el mundo nos toman la temperatura, nos rocian no sé con qué solución. Eso no sirve de nada si soy asintomático. Absolutamente de nada. Lo que sí tenemos que hacer es considerar a todo el mundo, de manifestaciones clínicas o no, como posible portador del virus. Y tomar acciones. En nuestra consulta pues tiene que ser de la misma manera. Lo que sí se tiene que hacer es establecer protocolos muy claros para poder realizar la actividad profesional en el interior del consultorio. Y tener precauciones con aquellas personas que tienen comorbilidades, es decir, que son diabéticos, hipertensos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos o obesos, porque ellos tienen una condición inflamatoria previa. El virus es lo que hace. Perpetuar un estado inflamatorio para poder introducirse a los endotelios vasculares y provocar una trombosis, que es un virus de ese tamaño. Sí, el virus ya sabemos hoy, ya con todas las investigaciones y artículos, que verdaderamente es impresionante la información que hay hoy acerca de este virus, que entendemos ahora su fisiopatología. No es un virus respiratorio, se desliza a través del alveolo pulmonar para poder llegar al endotelio vascular en el alveolo, poderlo invadir, provocar trombosis, a veces disestrés pulmonar y la muerte en algunas ocasiones. Entonces, es muy importante que esas condiciones que condicionan o esas condiciones que prevalecen en un paciente y que pueden inducir a una muerte más rápida o ser el paciente más sensible a esto o padecer peor la enfermedad sin poder aliviarse como en otros casos, como la gente más joven. Por eso la gente más joven no la padece tanto, no tiene sobrepeso, no hay hipertensión, eso decimos, aunque ahora ya las edades bajaron porque la hipertensión aparecía a los 50, 60 años, hoy aparecen jóvenes de 30, 32, 34 años. El sobrepeso, bueno, tenemos hasta niños con sobrepeso. Y eso da una condición de sensibilidad para la enfermedad. Tenemos que tener en cuenta todo esto. Bien, sabemos también que la enfermedad o el virus, el SARS-CoV-2, se puede transmitir a través de saliva. Eso ya también lo sabemos. A través de la saliva, a través de la mucosa nasal y de la mucosa ocular. Ya también entendemos cuáles son sus vías de contacto, ¿sí? Y que las tratamos de evitar. Por eso hoy la sana distancia, porque son partículas pesadas que pueden viajar hasta 1,5 metros, poderse aspirar y contraer la enfermedad de esa manera. Entonces, en los últimos hallazgos nos indican pacientes asintomáticos y pacientes en periodos de incubación que también son portadores de la enfermedad. Ya también sabemos que hay pacientes asintomáticos, que eso es lo que nos debe de preocupar ahora ya cuando nosotros ejercemos nuestra profesión. La OSHA, que es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, nos cataloga la profesión odontológica como una de las que tiene el más alto riesgo de infección. Esta es la razón para que los odontólogos consulten la gran cantidad de información publicada y qué es lo que debemos saber acerca del coronavirus o de los coronavirus. Cuáles son sus mecanismos de infección y cuáles son las vías por las cuales se propaga, a través de quiénes, cómo, cuándo, en dónde, cuáles son los errores que estamos cometiendo. Ya hoy también ya podemos planear un protocolo específico para los consultorios, para la práctica privada, para la práctica institucional, para la práctica académica, en donde podamos evitar los contagios por error humano de la enfermedad. ¿Sí? Ante la apertura inminente ya del trabajo, entonces tenemos que tener ya un protocolo bien establecido. Bien, ¿qué sabemos del virus? Sabemos que su clasificación actual del coronavirus, ya se reconocen 39 especies diferentes, 27 subgéneros, 5 géneros, 2 subfamilias,
que pertenecen a la familia del Coronaviridae, su familia que es el Cornidoviridae y el orden de nidovirales y reino del Ribovira. ¿Por qué nidovirales? Porque sabemos que su RNA, que es positivo, de una sola hebra, ¿sí?, se enrolla como si fueran pequeños nidos de aves en el núcleo, en el citoplasma o en el área, ¿sí?, y eso le da ese aspecto. ¿Por qué coronavirus? Porque parece una corona del sol, ¿sí?, con los rayos solares irradiando el área de la estructura lipídica en este caso. Bien, anteriormente sabíamos que los coronavirus como tales venían por la convivencia con fauna silvestre. En este caso le echábamos la culpa a los murciélagos y nos daba reacciones febriles, faringitis, resfríos débiles. No tenían importancia. Nosotros sabíamos que estaba esto, pero realmente no impactaban en la actividad humana, no tenían esa capacidad y bueno, simplemente seguíamos conviviendo con ellos. Los murciélagos, algunos son herbívoros, ¿sí?, otros sí realmente son hematófagos, son muy pocos, pero tenían convivencia con otros animales, con otros mamíferos a los cuales también contagiaban, y de ellos pasó al hombre. Eso es lo que ha estado sucediendo en los últimos años, de tal manera que de toda la familia de coronavirus que nos estaban infectando, hay tres muy importantes. El SARS-CoV, que aparece en el 2002-2003, que ya empezó a dar manifestaciones importantes de enfermedad. El MERS-CoV, el síndrome respiratorio del este medio, ¿sí?, que también empezó a dar enfermedades graves, pulmonías graves, ¿sí?, neumonías, principalmente en ancianos y personas con enfermedades crónico-degenerativas. Bien, esto aparece en el 2012 y la actual pandemia que nos tiene ocupados y preocupados, que es el SARS-CoV-2, la COVID-19. Sabemos que eso pasa de los animales al hombre, se hace zoonosis y actualmente ya es de persona a persona. Ya existe ese contagio, ya se adaptó, ya tuvo mutaciones, hay mutaciones constantes del virus y esto nos está haciendo. Bien, el virus además tiene 4 géneros, los alfa, beta, gamma y delta coronavirus, de los cuales nos preocupan los alfa porque ahí pertenece el coronavirus primero, el coronavirus humano. Después en el beta está el SARS-CoV normal, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2, de los cuales el SARS-CoV-2 tiene el 70% del genoma original, muy semejante al SARS-CoV inicial, ¿sí?, y el otro 30% ha sido evolutivo, de tal manera que es lo que le ha permitido adaptarse a las nuevas condiciones y el contagio de hombre a hombre. Tiene 7 cepas importantes que afectan al humano y dependiendo de la cepa es la gravedad también de la enfermedad. Ya ahorita entendemos que puede ser la cepa, que puede ser la condición alimenticia, la genética, mi estado físico en cómo me encuentro, ¿sí?, la sensibilidad que yo tenga hacia el coronavirus. Es muy importante que entendamos que todo eso se viene en conjunto, hoy ya se entiende, ¿sí?, y entendemos también su estructura. Gracias a los avances tecnológicos podemos ver cuál es la estructura del coronavirus, qué es lo que tiene gracias a este tipo de aparatos, el microscopio electrónico de transmisión criogénica, que nos permite hacer modelos en tercera dimensión, tal como si lo estuviéramos viendo en persona y en grandes dimensiones. Esos softwares que aparecen luego en las películas nuevas, que se les da hasta el Oscar por la producción que tienen y la tecnología, sí, pues sirven para esto y han servido para hacer avances en la ciencia. Y aquí se tienen, son softwares caros, pero ahora ya se tienen. Y de tal manera que ahora podemos desmenuzar la anatomía del virus, saber cuáles son cada una de sus partes, a qué se dedica cada una de ellas, cuando al principio no sabíamos qué sucedía. Al inicio sabíamos, sospechábamos, la gente de ciencia sabía o intuía el comportamiento del virus, como todos los virus, pero no sabía que había ciertas especificaciones en particular, sus estructuras muy peculiares, sus formas, que hoy ya las entendemos, ya podemos hacerlas de tal manera que ya tenemos vacunas. Bien,
Sabemos también que el SARS-CoV, cómo se introduce a las células, a través de las células pulmonares principalmente, se desliza por el primer contacto, que es cavidad oral. A través de cavidad oral, a través de las fosas nasales, muy raramente por la mucosa ocular, el virus se introduce. Aunque aquí no se está muy seguro, faltan muchos estudios de esto, pero el virus se desliza, la cavidad oral la infecta, pero no la afecta. De ahí se desliza a través de la saliva misma. Yo mencionaba la vez anterior, en la plática anterior, que nosotros como seres humanos, como individuos en particular, producimos entre 1.500 a 1.800 mililitros de saliva diarios, dependiendo de la edad, el género, la condición alimenticia, la actividad física, ¿sí?, la genética, en fin, esas variabilidades que le dan al ser humano en particular. Todos tenemos saliva, pero no todas las salivas son de la misma calidad. Tenemos las mismas estructuras, las mismas secuencias, pero hay algunas variantes que le permiten a unas personas proteger más que a otras. Esa es la variabilidad genética que se da. ¿Sí? Es un mosaico amplio en el mismo humano. Y también así sucede cuando se transmite el virus de una persona a persona. Ya cuando se traslada a la siguiente persona, ya lleva cambios o mutaciones que a veces no son importantes. En otras ocasiones, como en el caso de 3 que andan por ahí, que es la del Reino Unido, la de Sudáfrica y la de Brasil, que nos hicieron al virus mucho más infectante. ¿Sí? Se disemina más rápido, no quiere decir más mortal, más infectante, que son cosas diferentes. Entonces, de tal manera que este virus ahora sabe, ¿sí?, que su receptor es una proteína que está en la superficie de cierto tipo de células, la expresan muchos tejidos, también la expresa la mucosa bucal, pero en la parte basal, no la expresa en la superficie. Por eso es que está en duda cómo es que se está trasladando hasta el pulmón, se desliza y finalmente ahí va a atacar neumocito tipo 1 y neumocito tipo 2, las células que recubren los alvéolos, y a través de esa encuentra este receptor que se llama la ECA2 o la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, y va a ser ayudado por una serin proteasa transmembranal, otra proteína que está junto, que le va a permitir unirse de manera perfecta, activar a través de otra proteína que se llama furina, ¿sí? Activan al receptor, el sitio de unión al receptor, lo activa, lo desnuda y de esta manera puede reconocer a su receptor y se puede introducir. De tal manera que hay todo un proceso para esto. Tenemos, para que el virus se pueda internalizar, necesita de la unión primero a través de esta serin proteasa transmembranal de tipo 2, que es un cofactor de clivaje, aparte de la activación mediante la otra proteína que es la furina, es la que le permite abrirse y exponer a la ECA2, la fusión con el péptido de fusión a la membrana que está en la punta de la espiga, y ya en el citoplasma, una vez que se introduce, va a haber una replicación, un ensamblado en el aparato Golgi y después una expulsión por exocitosis utilizando la misma membrana de la célula que está infectando. Los análisis genómicos han revelado que la proteína S del nuevo coronavirus difiere de sus parientes cercanos. Su gen es una proteína que presenta un sitio y dominio que es activado por una enzima UAS llamada furina. Esta proteína es la que, les digo, los activa. No sabíamos todo esto. Todavía en la plática pasada no se sabía cuál era el mecanismo de verdad. Incluso de hoy ya podemos hablar de nuevas vacunas con otro objetivo. Ya se reconoció la secuencia del péptido de fusión a la membrana. Ya se sabe que no nada más es reconocer al receptor, sino que entran estas otras dos proteínas de parte del receptor, que es la furina, y la otra es la proteína serasa transmembranal. De esta manera, con estas 3 proteínas se activa el proceso y el virus puede internalizarse, se le facilita la entrada reconociendo a su receptor, de tal manera que ya cuando lo hace, ¿sí?, se introduce a la célula
¿Y qué puede presentar? ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? El virus, cuando encuentra su receptor, lo introduce, o sea, se introduce a la célula que infecta con todo y el receptor, que es una enzima que está pegada en la membrana de la célula que infecta. ¿Qué función tiene esta enzima, la ECA2, que es la enzima convertidora de angiotensina 2? Pues convierte a la angiotensina 2 en angiotensina 1,7 y después de ahí a angiotensina 1,9, y que trae como consecuencia la vasodilatación y la conservación de los endotelios y controla el proceso inflamatorio y evita el estallido de citocinas. Cuando el virus viene y desarregla o desregula este mecanismo, que es un mecanismo que viene desde el riñón, que es el sistema renina-angiotensina, que es el que regula de manera general toda la presión y la hipertensión y la vasodilatación, la presión arterial del ser humano. Ese es el mecanismo más importante. Y precisamente como lo encuentra, desregula evita que esta enzima actúe sobre la angiotensina 2, ya no se puede convertir la angiotensina 2 en angiotensina 1,7, y entonces, si este receptor al no encontrarse produce lesión pulmonar, ¿sí?, una remodelación adversa del miocardio y una fibrosis. Eso es lo que está pasando con un aumento de la presión arterial, vasoconstricción, ¿sí?, e hipertensión. Por eso, cuando los pacientes se quieren recuperar, es difícil muchas veces, dependiendo de esto. ¿Sí? Aquí lo tenemos como es que se altera este eje renina-angiotensina. Y aquí comentábamos la vez pasada, el cirujano dentista, independientemente de los protocolos y del equipo de protección personal, debe tomar algunos complementos para poder tener y hacer frente a toda esta. Es parte de un protocolo. Y aquí lo vemos, ¿por qué se da? La enzima convertidora de angiotensina 2 se activa a través del zinc, ¿sí?, que es una metalopeptidasa. El zinc la activa y cuya principal función es hidrolizar a la angiotensina 2 para generar angiotensina 1,7, que va a actuar sobre los receptores mitocondriales de ensamblaje, induciendo a una vasodilatación. Si esto no se da, entonces hay vasoconstricción e hipertensión generalizada. Eso es lo que está provocando nada más la entrada del virus. En este caso, primero el pulmón. Lo induce, lo estresa, como está en una vasoconstricción, provoca el estallido de interleucinas o la tormenta de interleucinas, de preferencialmente vasoconstrictoras. Y de esta manera está provocando una vasoconstricción para que los vasos se vayan bloqueando. Le permite penetrar más fácilmente hacia los vasos pequeños. En el caso del pulmón, cruza fácilmente la barrera alveolo-hemática, puede llegar a otro receptor que le va a ayudar, que es el CD147, ¿sí?, que se conoce como vesicin, y el CD126 solamente son determinantes de acercamiento, pero eso las expresa el eritrocito. Se puede penetrar, algunos neutrófilos también lo expresan y los puede contener. Los infecta y esto induce al daño endotelial, ya no se produce óxido nítrico y entonces al no producirse no hay vasodilatación, se perpetúa el ciclo de la vasoconstricción, se activan las plaquetas y empieza la coagulación, primero localizada, luego diseminada, con daño en órganos vitales, con riesgo de muerte. Eso es lo que está pasando, ¿sí? Cuando a nosotros nos dicen es que la vía de entrada más importante es la cavidad oral, ¿qué hicimos los odontólogos? Pues nos fuimos y cerramos consultorios. Tuvimos miedo, no sabíamos, no nomás nosotros, todo el mundo no sabía cómo enfrentar, pero había que entender cuál era su proceso. Hoy ya lo entendemos, ¿sí? Y sabemos que efectivamente la ECA2 se expresa en la mucosa o en el epitelio bucal, pero en la zona basal, no es en la superficie. Y entonces eso pone en duda
¿sí?, que a través de los aerosoles nos podamos contaminar. Todavía está así, hacen falta más estudios para determinar que esto está sucediendo. Porque lo que pasa es esto, lo que habíamos comentado, ¿no? El receptor de la ECA viene, la proteincerasa transmembranal, le ayuda al clivaje, o sea, la separa, le permite reconocer mejor. La oculta, se introduce el virus, oculta el receptor y hace un desbalance con la presión arterial al ya no poder convertir la angiotensina 2 en angiotensina 1,7, 1,9 y la vasodilatación. Y como respuesta, un beneficio al corazón, un beneficio al pulmón y una vasodilatación. Esto ya no se da. Bien, entonces desde el momento que la ECA2 se expresa en la mucosa, en la cavidad, existe el riesgo de vulnerabilidad infecciosa potencialmente enorme del COVID-19 para la cavidad. Esto es lo que se cree. ¿Sí? Entonces, como resultado, pues que los equipos dentales, todo lo que teníamos ahí alrededor, teníamos que desinfectarlo, ¿sí?, para tener un entorno seguro. Por eso es que muchos colegas, muchos compañeros que tienen gran experiencia clínica, también dudaron. Y entonces, al saber que se generaban aerosoles, porque nos enfocamos en eso, creamos un ambiente inseguro. ¿Qué es lo que tenemos que saber de esto? ¿Sí? ¿Es la boca una ruta de entrada para el virus? ¿Realmente es eso? ¿Está sucediendo esto? ¿Cuál es la posibilidad de contaminación a través de la salud? La real contaminación realmente es tan amplia como se nos ha platicado, o como la hemos creído, la hemos inferido, porque en realidad no hay un estudio que nos diga en boca realmente que esto está sucediendo. ¿En qué radica la importancia de la generación de aerosoles en la práctica odontológica en el marco de la enfermedad, del COVID-19? ¿Qué evidencia hay de que la descontaminación de la cavidad oral previa a la atención sea útil como procedimiento preventivo? ¿Realmente es útil? ¿No es útil? ¿Qué está sucediendo? Vamos a tratar de responder estas preguntas. ¿Hay cabida para la recomendación del uso de enjuagues orales dentro de la rutina de la higiene casera como coadyuvante en la disminución del riesgo de transmisión por SARS-CoV-2? ¿Realmente es importante esto, conocerlo? En el mercado hay muchos enjuagues bucales, muchos antisépticos bucales, con alcohol, sin alcohol, con sabor, sin sabor, azules, rojos, amarillos, que prometen milagros, quitar la caries, bueno, no quitan la edad porque nomás eso faltaba, pero prometen de todo, pero en realidad han crecido a raíz, dice, el enjuague que el odontólogo de su presencia le recomienda. ¿Y cuál es ese enjuague? ¿Bajo qué bases biológicas o científicas o simplemente por gusto hacemos las recomendaciones? ¿Cuál es el sentido de tener enjuagues bucales? Creo que esas son de las preguntas que tenemos que hacerlos. Y en base a eso, el otro factor que viene y que se menciona, que hace aerosoles, una saliva aerolizada, es un factor de contaminación. Es cierto, entonces conocemos realmente la saliva, qué estructura tiene, ¿sí?, qué forma, cuál es su estructura más importante. Simplemente la saliva como tal es una proteína muy grande y se han identificado dentro de las proteínas que forman el complejo saliva, 309 proteínas en total. Más del 95% de esas proteínas corresponden a familias de proteínas que incluyen proteínas ricas en prolina, que tienen una actividad inmunológica importante. Una alfa-amilasa salival, que es precisamente una enzima que nos ayuda al metabolismo de carbohidratos. Mucinas, que es la estructura principal, lo que le da esa consistencia elástica o mucinosa, como se dice, a esto. Tiene proteínas que aglutinan microorganismos, que aglutinan hongos, virus incluso. Tiene cistatinas, que son proteínas de adhesión, ¿sí? Tiene histatinas, estaterinas, que son péptidos pequeños que tienen actividad microbiológica y antiviral, algunos de ellos. Y las mucinas, que son unas glicoproteínas, es decir, una proteína muy grandota que tiene pegadas a los costados o en su estructura molecular a los carbohidratos, ¿sí? Y que forman una parte importante de la humidificación y conservación del pH de la cavidad oral. Estas mucinas se dividen en mucina, la mucina tipo 1,
la mucina tipo 2, ¿sí? Y están que difieren solamente en el contenido de ácido siálico. El ácido siálico, ¿sí? Es muy importante dentro de la estructura de la proteína, precisamente porque esto evita que los microorganismos se adhieran. La saliva tiene un factor importante de protección, es una proteína que protege, pero una vez que se secreta, va perdiendo su forma, va perdiendo su estructura en un periodo de entre 3 y 4 horas. Y entonces se vuelve adhesiva, lo que nos enseñan en la carrera, sí, que se vuelve adhesiva, se vuelve como una película, un sustrato para que se vayan adosando bacterias, principalmente aquellas que se pueden adosar a superficies duras, como es el mutas, el sanguis y el parasanguis, y empezar a formar la biopelícula, y el resultado de esto, ¿sí? Es la elaboración de ácidos que van a desmineralizar la estructura, la lesión cariosa por un lado, tal vez la enfermedad periodontal por otro, y otras enfermedades. Hay microorganismos que son residentes temporales en esa biopelícula que después se van a deslizar hacia sus sitios donde van a provocar enfermedad. Eso es lo que está sucediendo en cavidad oral y eso es lo que las funciones más importantes de la saliva, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que la saliva es un factor de protección, pero tiene que ser estimulada de manera constante para que ese factor de protección nos permita a nosotros, ¿sí? Tener este bagaje y complementar lo que es nuestra labor profesional. Aquí lo que trato de demostrar precisamente las vías de contagio, los aerosoles, ya sea al toser, al hablar, al estornudar, al trabajar con la pieza de alta. Ahorita vamos a ver qué podemos hacer ahí, ¿sí? Y la proximidad que se tenga, estos aerosoles van a quedar, como partículas activas en algunas de ellas, en los sillones, los vamos a aspirar en algunos casos y de ahí nos podemos contaminar. Ese es el temor que existe en el profesional, que nos podamos nosotros contaminar. Ahora, si existe un proceso inflamatorio como es la enfermedad periodontal o la gingivitis o un tratamiento de ortodoncia donde las papilas interdentales se deforman y se inflaman, o un proceso inflamatorio muy localizado, ya sabemos que una de las vías de entrada del virus es a través de los vasos, del endotelio de los vasos sanguíneos. Puede ser que aquí solamente sea trombótico para la encía y cause algunas úlceras que puedan confundirse con el acúmulo de placa dentobacteriana o de sarro, dependiendo de la edad del paciente y de la higiene. Pero de aquí puede multiplicarse, crecer, y a través de la saliva y fluido crevicular, esto tampoco está bien esclarecido, todavía faltan estudios para poder establecer esta vía, y después, para al deglutirse esas cantidades de saliva que llevan una concentración determinada de partículas activas del virus, puede ser que sean la que se deslice a través de la garganta, la infecten, se desliza a través de la tráquea, ¿sí? De los bronquios llega al alveolo y ahí se empieza a replicar hasta producir la enfermedad. Y eso se va a ver favorecido si el paciente obviamente tiene hipertensión, si tiene sobrepeso u obesidad, si es diabético, si tiene condiciones inflamatorias previas, le va a facilitar la ruta de infección al coronavirus, ¿sí? Entonces, los recientes estudios han asegurado que la saliva podría proporcionar herramientas de diagnóstico útil para pacientes infectados por el nuevo coronavirus. Se ha visto precisamente que gracias a esto, las partículas activas del virus se pueden acumular en saliva, ¿sí? No son tan agresivas como es la toma de muestra en la cavidad nasal, ¿sí? El muestreo ahí lo podemos hacer a través de una muestra de saliva y de esta manera se hace más fácil el diagnóstico. Pero habrá que desarrollar todavía, la técnica está desarrollada, simplemente entender y que los médicos acepten que hay esta parte que nos puede ayudar al diagnóstico, ¿sí? Aquí que el virus en saliva ya vimos que es una de las partes donde se puede encontrar en grandes cantidades y en los conductos salivales. Bien, ya si aprovechamos estas características, primero el virus se encuentra en saliva y al parecer en todos los estadios de la enfermedad, desde el asintomático, el leve, el medio y el crítico.
¿sí? En segundo plano, ¿sí? Su tropismo por las vías respiratorias altas y bajas nos da la probabilidad de una constante presencia en la cavidad oral, sobre todo en la parte alta, es decir, en lengua, en carrillos, en garganta. El tercero es que las gotas posiblemente de estos de aerosoles que podamos emitir contemplan vías de contagio para su diseminación. Si podemos determinar, si podemos controlarlas. En cuarto, los epitelios de la cavidad oral, la lengua y los conductos de las glándulas salivales expresan el receptor ECA2, sí, pero ¿sí? La relevancia para ellos es que la infección no es clara aquí todavía. Lo hacen expresan este receptor, pero en la zona basal, ¿sí? En la zona más profunda del epitelio, no es en la superficie. El cuarto, ¿sí? El quinto es, que es lo más grave, hay un gran porcentaje de casos asintomáticos que podrían llegar a presentar un foco de diseminación, lo que nos conduce a reflexionar sobre las estrategias preventivas para protegernos y proteger a los pacientes en la consulta y fuera de ella. Bien, entonces tratemos de hacerlo. Este es un estudio que se hizo en la Universidad Javeriana, la verdad, es una universidad colombiana de paga, pero muy profesional, y sacaron este texto en donde tratan plantean la necesidad de hacer un análisis más serio sobre los antisépticos orales, con conciencia también, ¿sí? Para el control de la biopelícula, ¿sí? Fundamental la presencia del coronavirus en saliva y las altas posibilidades del contagio para dar una recomendación de algún antiséptico. Sí, hay muchos antisépticos, ¿cuál nos podría ayudar a controlar la infección y los aerosoles? Aquí es muy importante la carga que respiremos en ese aerosol. Si nosotros estamos en el consultorio y usamos el equipo de protección personal, decimos ya estamos ahí, estamos en la consulta. Pero recuerden que las partículas activas, dependiendo del tipo de material, puede durar hasta 7 u 8 horas como partícula activa, no en el aerosol, como partícula activa. Va a depender de la concentración o de la cantidad de partículas virales que aspiremos que nos podamos enfermar. Para eso, entonces, necesitamos disminuir la concentración y la cantidad de partículas activas en saliva. Esto es muy lógico pensarlo, ¿sí? Mi objetivo entonces sería establecer la base biológica para el uso de antisépticos orales con el fin de disminuir la carga viral en la saliva y como mecanismo para prevenir la transmisión del SARS-CoV. Por supuesto, ¿sí? El lavado frecuente de cavidad oral a base de pastas con lauril sulfato, es decir, con jabón, durante un periodo de 2 a 3 minutos, que es lo que debe durar un buen lavado. Con eso disminuimos la carga viral, más un enjuague con un protocolo de entre 30 segundos a 1 minuto que dure el enjuague, para todavía así bajar más la carga viral. De tal manera que cuando yo empiece a trabajar con mi paciente, la concentración en los aerosoles que van a estar en mi consultorio, independientemente de que tuviese mi equipo de protección personal o no, sea mínima, que no permita enfermarme. Esa es la idea fundamental. Entonces, tenemos que describir los mecanismos de infección del virus, sus características generales que ya más o menos conocemos, cuál es la entrada a través de las posibles vías de contaminación, como es la saliva, ¿sí? Y la importancia de la generación de aerosoles, la carga viral que se está presentando ahí. Bien, ¿qué recomendaciones podemos dar para esto? Bueno, hay muchos, yo mencionaba muchos antisépticos en el mercado, y aquí tenemos el peróxido de hidrógeno, la iodopovidona, que son la base fundamental. Enjuagues a base de ácido hipocloroso y solución salina, el cloruro de acetilpiridinio, que es un amonio cuaternario, de clorhexidina y soluciones electrolizadas de superoxidación. Las famosas soluciones, las famosas CES. Entonces tenemos ahí una gama de antisépticos que pueden ser orales. Aquí también habrá que determinar muy bien cuál es el más adecuado para poder provocar el beneficio, el control de los aerosoles
y no tener concentraciones altas de partículas virales a la hora de la consulta. ¿Por qué? Porque la interacción precisamente que se da del coronavirus con la ECA2 en la infección son las potenciales rutas de entrada. Entonces, por un lado, la ECA2 en cavidad oral va a servir como anclaje. En las glándulas salivales se va a expresar y en los conductos se acumula. Si nosotros provocamos la estimulación constante de saliva cada 3 o 4 horas, con el uso también de una pasta a través de, que entre su fórmula tenga jabón o lauril sulfato, podemos, bajar la carga viral. Después el enjuague para volver a bajar. Y ya después viene lo que es la protección a la hora del trabajo y la consulta efectiva. Eso es lo que tratamos de intentar hacer para evitar el contagio por aerosoles. O sea, aspirar la carga viral lo más pequeña posible. Por ejemplo, se ha reportado que el virus se mantiene en los aerosoles por 3 horas aproximadamente, en una vida media entre 1 a 2 horas. O sea, ya estamos hablando de eso, ¿no? La saliva protege de 2 a 3 horas si la estamos estimulando de manera frecuente cada 3 o 4 horas. Ahí está el primer parámetro. La estabilidad, ¿sí?, del coronavirus es mayor en el plástico. Si ahí limpiamos constantemente las áreas que están ahí, que es finalmente el sillón, ¿sí?, yo creo que también podemos disminuir la carga, ¿sí? No se encontraron virus variables en cobre después de 4 horas, ¿sí?, ni en el cartón después de 24 horas. O sea, ahí se diseca. El virus es muy sensible a los cambios de temperatura y pH y fácilmente se inactiva, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, estar observando las cantidades que tenemos de saliva, el paciente qué características tiene de su fluido, promover, ¿sí?, el uso de un antiséptico bucal, ¿sí?, previo a la consulta para poder hacer este control de concentraciones de partículas activas en los aerosoles. Sabemos que si no lo hacemos así, pues se van a contaminar a través de estos aerosoles. Y si nosotros no tenemos 1,5 metros de nuestros pacientes para poder tener una distancia segura. Sin embargo, ¿sí?, es muy importante que se tome en cuenta porque no es el único microorganismo de importancia que debemos de tener, ¿sí? Simplemente el Mycobacterium tuberculosis también puede estar en los aerosoles. Y también por eso es que nuestra población es considerada, ¿sí?, una población de riesgo altísimo, una profesión de alto riesgo. ¿Por qué? Porque constantemente estábamos aspirando aerosoles. Esto viene a modificar toda la conducta. ¿Qué recomendaciones de uso del enjuague podemos dar? Los procedimientos comunes en la práctica de la odontología para uso de la pieza de mano de alta y baja velocidad: raspadores ultrasónicos y guerrina, 3 vías y pulidores de 3 vías, pulidores de aire y polvo generan aerosoles, sí. Esto sumado a lo que hizo su servidor en este momento, pues va a provocar, sí, que pueda haber un aerosol contaminado, un aire contaminado. Pero precisamente si las concentraciones las podemos disminuir para que el pico de la exposición del profesional, del odontólogo y del asistente a las concentraciones sean mínimas. Esto se considera así, miren, por ejemplo, los aerosoles se estima que en 15 minutos se inhalan entre 0.14 microlitros a 0.12 microlitros de saliva aerolizada por el operador y el asistente. Los microorganismos aerolizados en los consultorios odontológicos pueden permanecer en suspensión hasta 4 horas después del procedimiento. Así que nosotros estamos muy cucos con nuestro equipo de protección personal y nos lo quitamos al final. Y si está el aerosol 4 horas ahí, de nada sirvió. Nos quitamos el equipo de protección personal y estamos aspirando un aerosol, una saliva aerolizada muy concentrada en partículas. Precisamente por eso, antes de cualquier cosa, 1, son ventiladores extractores, espacios abiertos para que no se encierre el aire. 2, al ser expuesto
de esta manera a estas concentraciones, se vuelve muy importante el uso de un enjuague para disminuir la carga de saliva aerolizada que lleve ya en su interior la mínima concentración o la nula concentración de partículas activas, no tan solo de este virus, de todas las bacterias y hongos y todo lo que pudiera haber en una saliva que ha sido aerolizada. ¿Sí? Eso tiene que ver también con la pieza de alta. La importancia de reducir la carga de microorganismos en la cavidad oral para bajar su presencia en los aerosoles protege contra la contaminación causada. ¿Sí? La gran variedad de métodos que hay para esto ya lo tenemos ahí. En las piezas de alta tenemos, por lo menos en Oxoral, lo que se llama Aseptic Flush, que es un antiséptico en exclusiva, ¿sí? Para la botella Flush, y que desde ahí haya un aerosol con un antiséptico que va a estar funcionando todo el tiempo que estemos trabajando en cavidad oral, bajando la carga o la concentración de partículas activas. Si a eso le sumamos que previo a la cita, previo a la consulta, el paciente se había enjuagado la boca con un antiséptico bucal de este tipo, de soluciones electrolizadas de superoxidación, nos va a permitir tener un ambiente muy agradable, muy seguro, con carga en los aerosoles mínima, no tan solo de este virus, de todo lo que pudiera haber en cavidad oral. Esa es la idea fundamental en el protocolo. De tal manera que si además de eso nosotros habíamos comentado, los eyectores de boca ancha, no necesitamos ni campanas de flujo laminar, ni extractores carísimos que lo único que hacen es minar nuestro presupuesto, que al final tampoco se van a servir porque se van a ir contaminando. Después los filtros hay que cambiarlos. ¿Cuánto cuesta ese filtro? ¿Cuánto cuesta el mantenimiento? Se va encareciendo todo esto. De tal manera que si nosotros hoy, ya con la experiencia que se tiene, con la convivencia que hemos visto y todos los avances de la ciencia que están haciendo a través de los coronavirus y las nuevas vacunas, podemos tener aerosoles muy, muy seguros, con una emisión cercana o muy cercana a nula, con carga viral, hablemos de eso en particular, mínima. Si aparte de eso yo tengo guantes, mi bata, careta, cubrebocas, gorro, y antes de quitarme esto hago una buena aspiración, hago una buena aerolización con una solución y un ventilador, no tenemos por qué padecer la enfermedad. Tendremos una consulta altamente segura para evitar estas vías de contagio y generación de aerosoles que pudieran contaminarnos. Es muy importante que nosotros entendamos este mecanismo y este protocolo de control de los aerosoles. Aquí estamos con el control de los aerosoles, ¿sí? Porque a pesar, fíjense bien, de la eficacia de los antisépticos en la disminución de la carga de microorganismos en saliva, un reciente estudio sobre los miedos y las modificaciones en la práctica clínica odontológica identificó que el 74% de los odontólogos no pide a sus pacientes realizar enjuagues orales con soluciones antibacterianas o antisépticas previo a la consulta odontológica. O sea, a pesar de los miedos, a pesar de que hablamos y decimos, llega el paciente a la consulta, no se lava las manos, se sienta y no le damos, antes de empezar a hablar, se quita el cubrebocas, tome su enjuague, 30 segundos con reloj de mano, a 1 minuto para que se enjuague. El 74% de los cirujanos no lo hace. Entonces, nosotros mismos estamos provocando esto, ¿sí? Entonces, por eso es que actualmente el interés se ha acrecentado ante la nueva epidemia sobre este tipo de protocolos, para que podamos tener una práctica dental segura. Ahora, esto no es nuevo. Históricamente el estudio de la generación de aerosoles en la práctica odontológica ha sido prioritario durante muchos años. Sí, estos estudios han producido evidencia sobre la presencia de virus tales como el virus de la inmunoinsuficiencia humana, de la hepatitis B, de la influenza, herpes virus, son partículas aerolizadas pequeñas que estamos respirando constantemente. Estamos expuestos al riesgo de una manera constante en la consulta.
Sí, porque antes no teníamos estos protocolos, hoy lo sabemos, hoy los tenemos que establecer. Y mencionaba en la clase pasada, que en la plática pasada, ¿sí? Que precisamente en esa charla yo mencionaba que el problema de la contaminación del odontólogo no es los protocolos. Los protocolos están bien y son efectivos. Se ha demostrado esto, a pesar de que no hay grandes estudios, se ha demostrado su efectividad. Aquí el problema es el apego que tenga el profesional al protocolo, que no lo abandone, que no se salte pasos, que haga lo indicado, que haga lo recomendado por la bibliografía. Y hoy estamos aumentando un elemento más, que es el enjuague bucal. El enjuague bucal precisamente para controlar esto y podamos tener, ¿sí?, de nuestros familiares, nosotros mismos y de nuestros pacientes, ¿sí?, una carga viral mínima, que ya no pueda transmitirse ni al toser, ni al estornudar, ni al respirar, incluso ni al hablar. ¿Por qué? Porque de una manera constante y cada 4 horas, esto va a ser de lo que de manera cotidiana vamos a seguir haciendo. ¿Sí? Una manera importante de disminuir microorganismos en los aerosoles y partículas activas, ¿sí?, es precisamente para reducir las unidades formadoras de colonias bacterianas que se puedan dar ahí, el uso de un enjuague. Por ejemplo, clorhexidina. De la clorhexidina hemos abusado de miles de formas. Hay en enjuagues, hay en pastas, hay en pastas abrasivas, hay pastillas, en todo lo queremos usar. La clorhexidina tiene sus especificaciones, tiene sus indicaciones muy, muy puntuales. Se ha abusado, solamente debe usarse un tiempo limitado, no es de por vida. Y hay pastas que traen clorhexidina para uso diario, y eso no puede ser. Se manchan los dientes, se pierden sabores, hay alergias y además se daña el riñón. No podemos seguir sobre esa misma tenor. Ya se vio que es muy efectiva para controlar los aerosoles y las cargas y las unidades formadoras de colonia. Perfecto, ¿sí? A concentraciones de 0.12 y 0.2. Se han usado aceites esenciales, se ha usado el cloruro cetilpiridinio, que es, un amonio cuaternario, algunos enjuagues lo traen, ¿sí? Productos herbales, y todos son efectivos, sí. El problema no es ese, nadie está discutiendo que sean efectivos, el problema es que no los usan. O no lo usan el tiempo suficiente para reducir la carga, las unidades formadoras de colonia. Entonces, eso es muy importante que entendamos que para que esto funcione, tenemos que apegarnos al protocolo, ¿sí? Y hacer de nuestra vida cotidiana el uso de las soluciones antisépticas bucales. Aquí simplemente les hago los comparativos, por ejemplo, de antisépticos potencialmente eficaces con la reducción de carga viral, sobre todo del SARS-CoV-2 en saliva. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, que es uno de los que se recomienda, es muy agresivo, ¿sí? Y ahorita vamos a ver los enjuagues bucales, así como otras soluciones, como el cloro, que abusamos de eso en odontología, ¿sí? Tiene que obedecer a una ley que se llama hórmesis. Si no tenemos esto, no vamos a tener un beneficio. Y aquí, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, que es un agente oxidante, tiene acción microbicida contra gram positivos, gram negativos, bacterias esporuladas, virus, levaduras. Sí, tiene acción importante contra el MERS, contra el SARS, contra el SARS-CoV-2. ¿Sí? Se utiliza al 3% y al 1.5%, tiene actividad viricida mínima después de 15 a 30 segundos. Sí, pero produce daños en el tejido conectivo. No se trata de matar al paciente ni tratar al huésped. Se trata de que en ese daño haya un beneficio y un equilibrio. Hay concentraciones mejores para esto. Esto es con respecto a esto. Hay recomendaciones en la literatura incluso de nebulizaciones con el riesgo de quemar la mucosa nasal. Sí. El otro es aquí son más caracteres del peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Lo utilizamos hasta para blanquear dientes. El ácido hipocloroso es un agente oxidante, también con acción ante gram positivas, gram negativas y virus. Virus, el herpes simple 1, virus respiratorio sincital, virus de la influenza A, coronavirus humano, sí, 229. Evidencia directa del SARS-CoV, no existe, no hay prueba. No fue recomendado en ninguno de los protocolos revisados.
El cloro de acetilpiridinio, ¿sí? Desplaza cationes, neutralización de cargas negativas de grupos carboxilo, ¿sí? De proteínas de membrana, también contra gram positivos, gram negativos, hongos, virus de la influencia, virus de hepatitis B, en fin, tampoco hay evidencia directa de que controle el SARS-CoV. La clorhexidina se ha abusado, se sabe que se hace, que lo controla bien, tiene sus características, pero también aquí tiene, y aquí lo menciona, sus indicaciones muy específicas y no es para toda la vida, es por un tiempo, tiene limitantes en el tiempo, ¿sí? El ácido hipocloroso, que también se utiliza, fíjense, se conoce como ácido clorhídrico, cloranol, clorato de hidrógeno, hipoclorito de hidrógeno, hidróxido de cloro, agua electrolizada en oxidación y agua electroactivada, ¿sí? El ácido hipocloroso se produce naturalmente células de inmunidad innata y mediante la cadena de reacciones dependientes del oxígeno, conocidas como explosión respiratoria, cuyo propósito es matar patógenos invasores y controlar la infección. Eso es lo que hace. Hay iones cloruro. Todo eso es lo que hacen las reacciones químicas a través de un estímulo nocivo. Bien, si tenemos todo esto con los distintos enjuagues y sabemos que están produciendo daño, sin embargo lo seguimos usando. El cloro como tal, a las concentraciones que lo usamos actualmente, lo seguimos usando pensando que nos va a resolver la vida, pero también producimos daño a tejido sano. Eso no es lo que se busca tener un equilibrio. Y en base a esto aquí vemos cómo, ¿sí? La solución de hipertónica, ese es el medio intracelular, el medio extracelular. Aquí podemos ver cómo los distintos enjuagues, ¿sí? Tienen esa interacción con la membrana citoplasmática de la célula, tratando de controlarla en un estímulo, pero las concentraciones que usamos de ácido hipocloroso, de clorhexidina y de algunos otros compuestos, da como consecuencia el daño celular también, que no es lo que buscamos que suceda. Aquí es otra reacción del cloro de acetilpiridinio, ¿sí? Que trata de desplazar iones negativos, precisamente dañando la membrana del virus. Sí es cierto, la daña, pero también daña a la célula normal, al hospedero. La idea era recuperarla, la idea es provocar un equilibrio, que a la célula sea estimulada para un cambio, para una autofagia y una regeneración, cosa que no estamos provocando. Sin embargo, del otro lado tenemos las soluciones electrolizadas de superoxidación. Este antiséptico que tenemos de ahí, que hay toda una línea, ahorita platicamos de esto, se fabrica solamente con cloruro de sodio y agua que tiene que ser destilada, purificada, sin ninguna característica iónica. ¿Por qué? Porque al agregarle una carga positiva y una negativa, vamos a provocar, entre ellas, la producción de ácido hipocloroso, soluciones oxidantes, ácido clorhídrico, iones cloro libres, ozono, agua oxigenada, o sea, todo lo que los demás ofrecían en un solo antiséptico, las soluciones electrolizadas de superoxidación las ofrecen, y además un poder óxido reductivo debido a las combinaciones que tiene de sus iones, pero a concentraciones tales que produce un equilibrio, es decir, un daño para estimular un beneficio. En la medida que esto suceda, ¿sí? Que producen una lisis osmótica de tipo oxidante. Va a eliminar virus, bacterias y hongos sin provocar el daño a la célula huésped u hospedera. Ese es lo que buscamos, porque actualmente se han identificado una serie de procesos conservados durante los cuales una dosis baja o subletal de un agente o estímulo estresante es capaz de activar una respuesta adaptativa que incrementa la resistencia de la célula u organismo frente a un estrés más severo. A esta respuesta se le conoce como hórmesis. Eso es lo que buscamos, que en ese estímulo la concentración apropiada mínima de lo mismo que están proponiendo otros, pero a concentraciones mucho más altas. O sea, aquí sí es importante la concentración. Aquí sí es importante que si nos pasamos de la concentración, vamos a dañar a la célula hospedera, al órgano. Y si le aumentamos el daño del virus, pues va a estar peor. La idea es que la concentración viene tal, y en esto solamente lo ofrecen las soluciones electrolizadas de superoxidación, es tal
en partes por millón que nos va a provocar ese equilibrio, esa hormesis necesaria para evitar el daño, ¿sí? Y es toda esta línea de productos que se tiene, de la línea oxoral que se tiene para el flush, se tiene sterilizing para las superficies, se tiene solución quirúrgica para las situaciones de operatoria, de prótesis, de cirugía, de endodoncia, ¿sí? Que se tiene en cartucho, se tiene gel también para este tipo de concentraciones, pero trae las concentraciones mínimas para estimular de tal forma, ¿sí?, que haga daño al agente patógeno, pero no haga daño a las estructuras, ¿sí?, de la célula hospedera. Esa es la gran diferencia con los otros enjuagues. Por eso mencionaba, dependiendo del mecanismo de acción del enjuague, y vuelvo a indicar como la clorhexidina, que hemos verdaderamente abusado de ella, hoy tenemos alteraciones importantes por el abuso de la clorhexidina. Esta es una de las opciones que nosotros tenemos para poder equilibrar, para poder recomponer toda esta parte que nos interesa. Tener una consulta con el equipo de protección, más la disminución de los aerosoles, de la carga vírica o de la carga de partículas activas en los aerosoles, utilizando en el flush para que en la pieza de alta, en la jeringa triple o en los aparatos de limpieza, los ultrasonidos, podamos tener aerosoles de muy baja o nula carga bacteriana y viral. El uso de un antiséptico previo a la consulta, que es un protocolo que debemos tener establecido, y un enjuague durante 30 segundos mínimo, si es más mejor, ¿sí? Aquí tenemos ese equilibrio. El paciente, cuando esté ahí, se va a sentir tranquilo, nosotros también vamos a generar un ambiente tranquilo, y sobre todo que los aerosoles que están ahí, si aumentamos o nada más, el detalle es ponerle un ventilador que haga circular ese aerosol, vamos a tener en la clínica o consultorio odontológico algo muy seguro, algo muy tranquilo, que nos permita a nosotros seguir practicando la odontología muchos años más. Por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, con todo gusto las contestaría. Muchas gracias. Bueno, pues qué interesante plática, doctor. La verdad es una segunda parte increíble, con muchos tips, con muchas recomendaciones que al fin y al cabo pues es para prevenir, ¿verdad? ¿Y qué significa prevenir? Pues evitar una respuesta negativa de algo, ¿no? Uh-huh. Que es de lo que se trata en nuestra consulta. Tenemos algunas preguntas, ¿sí? Voy a empezar con la primera. Dice, ¿el pH de la saliva importa para la adhesión de este virus? Sí, por supuesto. La saliva tiene un pH de 6,872 que fluctúa durante el día. Uh-huh. En la mañana es cuando es más ácido, porque venimos de un periodo de 8 horas mínimo de descanso, 6 en algunos. Y dependiendo de lo que hayamos cenado, dependiendo de la hidratación que tengamos, es lo que produce. Yo por eso mencionaba que era muy claro la calidad y la cantidad de la saliva. Depende la edad del paciente, si es joven, el género, en qué periodo está, ¿sí? Si está en la menopausia, si no está en la menopausia, porque la mujer tiene ese plus, sus hormonas la protegen durante ese tiempo y mantienen un pH más estable, que cuando entran en la etapa de declive ya no lo tienen. Entonces, y ese recambio de epitelio, que en este caso nos favorece, sí, o le favorece, por eso no es tan sensible, por ejemplo, en esta pandemia no es tan sensible la mujer, es más sensible el hombre. Uh-huh. Nosotros no recambiamos constantemente. Si aparte le sumamos que fuma, que la obesidad produce deshidratación, que el exceso de café produce deshidratación, pues le vamos sumando. Y cuando hay producción de saliva, cambia el pH. Entonces el pH más ácido es en la mañana. Cuando nos empezamos a levantar, una vez que estimulamos su secreción con el cepillado, sube hasta 6,8, 7,2,
y neutraliza por completo no tan solo esta partícula, muchas, porque los virus son muy sensibles a esos cambios. Claro, entonces ¿sí? Por consiguiente, por ejemplo, una persona diabética que tiene serostomía es el tiene 100%, pH muy ácido, el 100% claro. se va y tiene un proceso de vasoconstricción constante. Por eso, y es lo que busca el virus, perpetuar claro. los procesos de vasoconstricción. Claro, y bueno, una manera de estimular la saliva, digamos, en una persona normal, usted dijo que era cada 4 horas, bueno, más o menos es un cepillado, pero un enjuague en ese momento, o sea, estar tomando agua, porque ahora la gente de moda trae su botellita de agua, eso ayuda a estar tomando agua. Sí ayuda a estar tomando agua porque cambia el pH, ¿sí? Claro. Pero lo que más cambia es el cepillado. El cepillado, y hoy que las pastas acabamos de descubrir, porque desde que aparecen las pastas, siempre las pastas han tenido varios componentes. Entre ellos, primero polvos pulidores, así es. ¿sí? Más jabón, que es lo que hace. Es. Y hoy nos están diciendo que el jabón es parte importante. Bueno, pues ahí está, claro. Una parte importante. ¿Por qué cada 4 horas? Porque pierde su actividad. Y la verdad suena descabellado, me han preguntado, pero si lo vemos en términos muy planos, es cuando nos levantamos la primera cepillada. Así es, ¿sí? antes de cualquier cosa. Después del desayuno, ahí está la segunda. Al mediodía la tercera. Cuando comemos la cuarta y cuando nos vamos a acostar la quinta. Más esos pequeños traguitos, porque tampoco es importante mencionar que no se trata de tomar 2 litros de agua cada 4 horas. ¿no? Claro. Son tragos entre 10 a 20 mililitros. Sí, eso es solamente para humedecer la boca, tener ese recambio y mantener el pH en ese rango, mantendría todo esto más equilibrado. Y una buena dieta, obviamente. Claro. Sí. Tenemos la siguiente pregunta. Dice, buenas noches, doctor. El enjuague, por ejemplo, de peróxido de hidrógeno y de yodo, ¿cómo se puede dosificar para los pacientes? ¿Se puede utilizar en pediatría? Híjole, volvemos a lo mismo. El yodo tiene un gran problema, que si el paciente es alérgico al yodo pertenece al grupo, al cuarto o el séptimo, no me acuerdo ahorita, creo que es el séptimo grupo en la tabla periódica de los halógenos. Tiene las mismas características antibacterianas que el cloro, que el bromo, el flúor, ¿sí? Y el yodo. Si nosotros abusamos del yodo, también si el paciente es alérgico al yodo, híjole, la quemada que le ponemos es impresionante. Independientemente de que sea alérgico o no, el yodo quema, igual que el cloro. Entonces, la concentración a la que debemos utilizarlo, yo preferiría usar el cloro a partes por millón. El cloro lo necesitamos, el organismo lo necesita todo el tiempo. Lo utiliza todo el tiempo, pero en partes por millón. Obedece a la ley de la hormesis, un pequeño daño para obtener un estímulo benéfico. Y el yodo no lo es. ¿Sí? Y en pediatría es un riesgo, aparte de que va a pintar los dientes, los va a manchar, son niños, se lo van a tragar. Yo creo que tenemos otras opciones y vuelvo a insistir, pero el Oxoral, que tiene todo eso que usted me está preguntando, pero en partes por millón, que va a provocar un estímulo benéfico, va a inducir al recambio y va a mantener a su niño salvo sin intoxicarse. El niño se puede tomar un galón del Oxoral y lo único que le va a provocar es una diarrea mecánica. Claro, de ahí no pasa. Sí. La siguiente pregunta es parte de lo mismo. Dice, por favor, ¿podrían explicar lo de las concentraciones? En la institución pública solo contamos con agua oxigenada e isodine. Sí, y yodo e isodine. Sí, ese es lo malo que es. Para matar al virus hay que matar al vivo. Pues no se trata de eso. Claro, pero yo creo que no nos cuesta llevar cloro, ¿no? Una botellita de cloro y ahí lo diluimos. 3 gotitas en el vaso y yo creo que es mejor. Esas 3 gotitas todavía es mucho. Es mucho, mucho. Por ejemplo, el Oxoral tiene 15 partes por millón el antiséptico, que viene siendo el 0.015%. O sea, son microlitros lo que utiliza para provocar un abatimiento de la flora, de las partículas activas y mantener la boca sana, en caso de patente. En caso de que no, se tiene que calcular volumen a volumen. No es como nos lo enseñan en la escuela, échale la mitad y luego la mitad. No es así. Hay una regla muy importante, volumen a volumen, para calcular la concentración que trae el Cloralex, digo perdón por la marca, ¿sí? La concentración más el agua que necesito para producir 1 litro de esa agua.
Y ese litro que yo ya fabriqué nada más me sirve en las 3 primeras horas, porque después si no lo utilizo es inestable y lo tengo que desechar. No lo puedo llegar y guardar. Cada que lo vaya a utilizar lo tengo que estar calculando la dosis, el agua y mi cloro para poder usarla constantemente y que no le pegue la luz. Claro, es que Entonces, eso es importante. las patentes es lo que tienen, que ya vienen en envases adecuados, en concentraciones adecuadas, y lo único que hacemos trae un vasito medidor, así es, en la diapositiva última se ve, ¿sí? De 5 y 10 mililitros, con eso se mete ahí, nos quitamos de problema. Por ejemplo, en endodoncia, que estamos muy ávidos de utilizar el cloro para desinfectar conductos, sí, pero nada más se escurre tantito y la quemada que ponemos. Si se pasa el periápice, la necrosis que provocamos, y con esto no. Nos quitamos y nos olvidamos de sellar el dique, de si se pasó el ápice o no. Al revés, aquí nos ayudaría a lavar las lesiones periapicales y evitar las cirugías periapicales. Ok, entonces nuevamente, ¿este producto se puede usar en odontopediatría con toda la seguridad? Con toda la seguridad del mundo, porque además viene en cartuchos de gel y de solución. En cartuchos como de anestésico. Sí, anestésico. Sí. La siguiente pregunta, ¿qué puede explicar sobre el amonio cuaternario en su utilización en estos tiempos? Híjole, el amonio cuaternario, primero, ya vemos, es muy barato, es un antiséptico, sí, para superficies inanimadas. Es fabuloso, pero puede provocar alergias. Por eso es que no se utiliza. ¿Sí? El cetilpiridino, que lo mencionó, es un derivado del amonio cuaternario. ¿Sí? Ese lo tienen algunos enjuagues y produce muchas irritaciones y daño renal. Entonces, por eso es que no se debe, incluso en la concentración que viene en el enjuague, es un poquito tóxico de eso. No, su uso es muy limitado. Ok, bueno, pues creo que tenemos toda la facilidad con estos productos. Sí, la verdad es que ya se tiene a la mano, es lo que a veces buscábamos, ¿no? Claro. En nuestro gremio así somos, deme algo, porque estar calculando, ya con el peso de la consulta, el estrés del paciente, la dinámica del trabajo, a nivel institucional entiendo que a veces, pero también tenemos que ya empezar a exigir que sean las cosas adecuadas, porque siempre nos, pues toma, ahí está el cloro, sí, pero eso es para el piso, no Claro. es para uso humano, ni para consumo humano. Hay cosas que ya se vienen con esas concentraciones, que ya vienen facilitándonos el trabajo, sobre todo un trabajo profesional, seguro y adecuado. Claro, y bueno, volvemos a lo mismo. Yo estoy segura que los dentistas, pues somos y éramos los doctores con mayor protección. Claro. La verdad, o sea, desde el cubreboca, los guantes, la careta. Las caretas se han usado desde hace tiempo, ¿no? Sí, y más que los médicos, por ejemplo, los dentistas ahora tenemos más protección, porque cuando damos consulta, el médico llega con sus manos, sus guantes, si acaso, si es ginecólogo, si es gastro, pero si es médico general, sin nada. Sí, sin nada. Y ahora, ¿por qué están curados? Porque lo obligan, pero la verdad no. Y nosotros, sea paciente sano, no niño, adulto, usamos cubrebocas y guantes mínimo. Hoy tenemos que utilizar la bata Lentes. quirúrgica, lentes, careta, gorro. Así o sea, es. perdón, pero sí hay un Así equipo es. de protección personal. Nos preocupan los aerosoles, bueno, disminuyamos su concentración o su agresividad con ese tipo de soluciones en el flush, ¿sí? Para generar un aerosol limpio. ¿Sí? Ahora sí, una vida limpia, un ambiente limpio, Claro. ¿sí? Que se enjuague como protocolo el paciente, que se lave las manos también como protocolo, y con eso tenemos en un medio cerrado un aerosol limpio y seguro y de confianza. Claro, porque a mí el otro día me preguntaban, pero es que se acercan mucho al paciente ustedes. Sí, pero estamos protegidos. Así es. O sea, ambos, tanto el paciente como nosotros. Por supuesto. O sea, es una protección dual, ¿verdad? Es mutua. Sí. Dice, buenas noches, ¿algún representante de Oxoral que me pueda visitar? Ay, sí, pues aquí. Carolina Vargas, no sé de dónde eres, pero ahorita te dejamos datos. Sí. Sí, ahorita damos algunos datos. ¿Y qué más? Bueno, pues, doctor, nos están viendo desde Puebla, desde Culiacán, Estado de México, Zempoala, Mexicali, Guamúchil, desde la Ribera Maya. Saludos. Saludos y a son todos los por poquitos allá. que pude ver ahorita ya han de haber aumentado algunos, ¿sí? Y bueno, dice, no hay ningún caso documentado de transmisión de la enfermedad por aerosoles en la práctica dental. No hay todavía. Esto de verdad es asombroso, porque mucha gente no iba al dentista por esto. Ajá. Y no va todavía. Sí, hasta ahorita no hay un caso documentado de un paciente contaminado por aerosol en la visita a un dentista. Nos podrán decir lo que quieran, podrán criticarnos lo que ustedes quieran,
pero gracias a las medidas de protección que hemos tomado, a este tipo de pláticas, a los productos que hay ahorita, la verdad es que no hay un solo caso documentado, ¿sí? Para que nos digan, es que se contaminó. Fue en el ahí. consultorio. Fue en el consultorio, por supuesto que no. Ahí están las evidencias, hay bases científicas. La verdad, el estudio que hace la Universidad Javeriana de Colombia es un estudio muy serio que les lleva a los muchachos. La universidad ha promovido el uso de la biología molecular en la odontología, da bases muy serias. Y yo creo que es momento también de cambiar y convencer, uno, al público en general, a nuestros pacientes y nuestro gremio en términos particulares, que hay que dar ese salto evolutivo, ese cambio a maneras mucho más prácticas, más sencillas, más científicas, ¿sí? Para poder tener una consulta segura. Estaba viendo ahí también, puede explicar lo del ventilador. ¿Qué hace el ventilador? Precisamente es lo que estamos haciendo aquí, estamos en un ambiente cerrado, ¿sí? En el consultorio como tal. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el ventilador? Mover los aerosoles, que no se queden estancados, que no se vayan a quedar ahí y se vayan a la mesa, que se vayan a partes donde yo puedo aspirar. Sí, los mueve Sí, por todos lo que se tiene y lo que se ha planteado. De un lado, el ventilador no se necesita. ¿Por qué aire acondicionado no? Porque usan filtros y en los filtros los nuevos pues sí son eficientes, pero los tendría que cambiar cada 15 días, cada mes y elevaría mucho los costos de mantenimiento. Un ventilador no, porque lo limpia, es más, pueden meterle ahí aerosol de Oxoral también y pueden tener un ambiente sano. Del otro lado se pone un extractor, como en las taquerías, ¿no? Un extractor del aire, el otro lado un ventilador y su consultorio, sin hacer un gran gasto. Sí, de esto, este aparato que absorbe los aerosoles y que cuesta 30, 40, 50 mil pesos, Así digo, es. no, un ventilador que pueden encontrar en cualquier centro comercial, un extractor igual, y dependiendo del tamaño de su consultorio pueden tener un ambiente seguro. Claro, Sí. sí es muy importante lo que acaba de decir, porque cuando estábamos en pandemia o un poquito después, digamos en semáforo naranja, ¿no? En algunos almacenes no había aire y la gente se quejaba, es que ¿por qué no prenden el aire? Pues Así es lógico. Es lógico. Es lógico que no lo van a prender. Ya, imagínate en Morelos, ahorita con el verano y tienen aire acondicionado, pues no, espérate, ¿no? Todo Abran el mundo. ventanas, quiten. Claro. Los gimnasios eso es lo que están haciendo. Muchos que hicieron lo subieron a la azotea. ¿Sí? Para, cuando aceleras la respiración estás generando más aerosoles. Entonces, ¿qué se está haciendo? Bueno, pues que se empiece a hacer esto, ¿no? Claro. El que se muevan los aerosoles, que no se estanquen. 4 horas después o 3 horas, los estudios están que demuestran que activamente está entre 1 y 3 horas activamente la partícula que hay, siempre y cuando no le ponga nada. Pero si en el ambiente hay un antiséptico, si además en mi consultorio mi paciente ya está respirando con una carga bacteriana o viral muy baja por el enjuague que yo le di, más yo tengo en mi flush un antiséptico que me está generando aerosoles limpios, ¿sí? Una atmósfera limpia, ¿sí? Sí, Eso es lo que estamos provocando. De repente hay personas que dicen, es que si le pongo algo al agua, al flush, se me va a tapar. Esto yo creo que es mentira. No. O sea, y más con estos productos que yo creo que vamos sobre seguro, ¿no? Así es. O sea, las instrucciones para poner en el flush vienen ahí en los productos. Vienen con su vasito medidor, viene una botella ya, incluso la primera botella ya viene con la concentración, ¿verdad? Ya después para el recambio, el repuesto, viene una garrafa de 1 galón con un vasito medidor, se le dice cuánto tiene que poner de agua y cuánto de la solución flush. Claro, ¿sí? Esta pregunta es lo que estamos hablando. Dice, ¿el Oxoral para el sistema flush se puede utilizar en paciente o solo es para el sistema? No, es solamente para el sistema flush. Sistema. Es para que cuando esté con la boca abierta, si no utiliza dique doble, cuando entre el aerosol y vaya a ser la cavidad o una profilaxis, entre y esté bajando la carga. Y la carga ya va baja porque antes, previo a eso, ya tuvo un enjuague. Entonces, claro. De ahí se cierra el círculo. Si del otro lado hay un ventilador, un extractor, mi careta, mi mascarilla, mis guantes, perdón, pero el paciente está protegido y yo estoy protegido también. Así es. ¿Sí? Pues fue una gran charla, creo que ya no hay preguntas. Ahí están los datos. Ahí viene otra pregunta, dice, la cantidad de solución en pacientes pediátricos. Insistimos en la cantidad de solución en pacientes pediátricos. No hay, por ejemplo, se utilizan el aseptic flush.
Es el aséptico, no, ¿verdad? Es el aséptico, el enjuague bucal. La solución antiséptica no viene a 15 partes por millón, es decir, 0.0015%. A los niños no les pasa nada y vienen cartuchitos para no utilizar tanto. Si entendemos que se lo pueden comer, se lo pueden tragar, no pasa nada. La verdad es un producto tan noble, ¿sí? Que no huele, no sabe feo y los niños lo aceptan muy bien. Claro. Esta pregunta, doctor, dice, ¿en dónde podemos encontrar la evidencia científica de Oxoral para poderlo revisar con mis jefes del hospital y poderlo solicitar? Pues el día que quieran, si se ponen en contacto con el colegio, yo tengo algunos artículos de esto, están en la bibliografía, los estuvo poniendo a través de la práctica ahí, la base a pie de página, el artículo que utilicé donde me apoyé de esto, ¿sí? La ley de la hormesis es pública y está en las bases biológicas de las bibliotecas públicas, pues, ¿sí? Hasta en Wikipedia está la hormesis, qué efecto tiene, los efectos de porque esto mucho tiene que ver con el efecto oxidante y antioxidante. Tenemos que entender qué son los radicales libres, qué son los antioxidantes y por qué actúan. Este tipo de soluciones electrolizadas de superoxidación, ¿sí? Incluso los japoneses tienen más de 50 años utilizándolo en el mercado. Sí, con eso conservan sus pescados frescos, con eso los congelan. Aquí en México, esta patente, Esterifarma, es una patente japonesa, pero los recursos son mexicanos. Excelente. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante que se entienda. El día que quieran, están los artículos, se pueden acercar a Esterifarma, se pueden dar charlas, discusión académica de artículos, precisamente esa es mi función como profesor de la universidad, discutir académicamente con el gente del hospital, acercarnos también de las dudas que tengan, discutir los artículos, cuál es la metodología que se utilizó, por qué se utilizó, cuáles son los apoyos científicos que se tiene acerca de esto, y Esterifarma facilitaría, o que yo me acercara, o que ustedes se acercaran, o que nos ponemos de acuerdo y hacemos mesas redondas para discutir. De esto se trata este tipo de charlas, en donde podamos discutir, no tan solo yo pueda emitir mi opinión o lo que yo he estudiado. Finalmente esto es gente que ya estudió, ya lo tiene, yo lo incluso fue recopilar para venírselos a vertir y decir, aquí está todo esto es lo que hay en el mundo académico, quien quiera se acerca. Yo no soy dueño de estos repositorios, es del mundo académico, de la vida profesional. Aquí los tenemos con gusto en el momento que ustedes quieran discutirlo con sus jefes, con la gente de salubridad. Tenemos y otras gentes todavía de ciencia que pueden acercarnos y que podemos hacer mesas redondas académicas. Perfecto, ¿sí? Perfecto por la información. Acerca de estos temas, para poder compartir excelente, la información. Y creo que a todos nos parece excelente que todo esto sea basado científicamente y comprobado. Esto es puertas abiertas, ¿no? Compartir conocimientos y compartir todo esto, ¿no? Dice, si un paciente tiene parosmia post-COVID y tiene intolerancia por el sabor a las pastas de dientes, ¿cuál puede usar? Creo que en el mercado hay cantidad de pastas de dientes ahora, ¿no? Creo que hasta, no sé. Hay de frambuesa, hay de menta, hay de... Yo vi una de matcha también. Sí, homeopática, ¿no? Ya nada más falta una de tequila, ¿no? Pero ya hay de todos los sabores, de frutas, de no frutas. De bebidas alcohólicas no, porque a los niños se les prohíbe, pero la verdad es que sí hay una gran variedad de pastas y en económicas, unas más caras, sí. Pero hay de todo. Pero hay homeopáticas, pastas homeopáticas, y además es incoloro, insaboro, los niños ni cuenta se dan lo que están haciendo. El gel, que lo pueden utilizar como pasta, en el caso de los niños en particular, no tiene jabón, no tiene las pastas, los polvos pulidores, pero el gel, una de sus consecuencias del uso, un efecto, pues en este caso deseado, secundario, es que blanquea los dientes. Excelente. Sí, porque precisamente tiene este efecto antioxidante y que en la materia orgánica pues la elimina. Claro, sin causar sensibilidad. Así es, sin causar sensibilidad ni irritabilidad, como lo hace el hidróxido el agua oxigenada, ¿no? El peróxido de hidrógeno. Y tenemos al doctor José Luis, dice, entonces, ¿usted recomendaría utilizar el estericide para la utilización en piezas de alta
al estar trabajando, así como los enjuagues previos al tratamiento y también en utilizarlos en la jeringa triple. Sí, el flush, bueno, en las nuevas unidades, cuando uno pone la botella del flush, alimenta la jeringa triple, alimenta la botella, la pieza de alta y en algunos casos el ultrasonido. El ultrasonido, digo, están las piezas ahora neumáticas de ultrasonido. Está el Varios, que es una marca también de NSK de ultrasonido, que también ya trae un tanque en particular, pero que también, por ejemplo, se puede utilizar una bomba de un depósito en particular, se le adapta una con una bomba eléctrica y también da un surtimiento de este tipo de aguas. Yo utilizo agua destilada más el Oxoral. Sí, hago esta parte, son tres partes por un cuarto del 250 mililitros de la solución, y la verdad, en enfermedad periodontal, en control de placa, cuando se hace la profilaxis en el consultorio, se combina la pasta profiláctica con el gel de Oxoral para obtener ese efecto doble. Claro. ¿Sí? Se tiñe bien la placa, ahora ya hay colorantes de monocromáticos, bicromáticos y tricromáticos. Sí. Entonces ya podemos ver qué antigüedad tiene la placa, qué puntos críticos tiene, dónde no se cepilla, quién sí se cepilla. Okay. La verdad tiene un efecto impresionante cuando el paciente dice, si me acabo de cepillar, pues ven, no se cepilla. Y una vez que pasamos los pulidores, que pasamos todo esto y volvemos a teñir y lo ven, dice, esto es y eso es lo que buscamos. Una odontología preventiva, pero con bases científicas, y eso nos ayuda mucho los productos, sobre todo el gel. Claro, pues esta pregunta, doctor, dice, ¿dónde lo consigo si estoy en Lima, Perú? Esos que le den ahí el contacto con Sandra, sí, para que se pongan en contacto con ella. Ahí están los datos, doctores, está el correo, está el celular, está el teléfono. Entonces, todas estas preguntas para localizar el producto la pueden hacer a estos datos que ya pusimos ahí en pantalla. Sí, y ahí tiene también el correo de Sterifarma, claro que se puede hacer. Claro, ahora es más fácil, ¿verdad? Sí, ahora es más fácil. Si el coronavirus vino desde China, perdón, pero un producto puede llegar. A Perú claro. A Perú no, también aguanta, puede llegar. Así ¿no? Es. Pues doctor, agradecemos su gran atención que tiene aquí con el Colegio Nacional. Es para nosotros, la verdad, sumamente satisfactorio las dos pláticas que nos ha dado, y yo creo que va a haber una tercera, una cuarta, una quinta. Adelante. Sí, aquí están las puertas abiertas. Su manera de compartir conocimientos es extraordinaria, su sencillez, todo comprobado, todo, ¿verdad?, con puntos muy específicos, lo cual le agradezco mucho, y le agradezco su presencia aquí en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Pues es muy amable en decir todo esto, pero ojalá también se hicieran más discusiones académicas. Así es, lo vamos a hacer. Sí, vamos a hacer debates y mesas redondas. Exacto. Porque yo creo que es interesante cuando una persona no está de acuerdo y al final dice, wow, tenía razón, ¿no? O claro. Puede decir, no. Pues a lo mejor no. Sí, pero no, esa es la riqueza del debate académico, ¿no? Así es, de la enseñanza. De la enseñanza. Los que hacen clínica, los que nos dedicamos a la parte académica, que podamos mezclar ideas y decir, nuestra carrera es esto y tenemos esto, y avanza. Es cuando avanza la carrera, cuando avanzamos así nosotros, en beneficio de quién, de nuestros propios pacientes y por supuesto del propio dentista. Claro. Sí, claro que sí. Y es admirable compartir conocimientos, doctor. Sí. Se lo agradezco muchísimo. Sí, finalmente sí. Así es, se lo agradezco mucho y bueno, pues nada más, tengo algún anuncio pequeñito, si se me lo permite, doctor. Quiero anunciar el primer congreso multidisciplinario online del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que es el 27 de septiembre del 2021. Es un día de 9:30 de la mañana a 20 horas. Esto tiene un costo de $500 o $25, como ustedes lo quieran ver. Y el contacto es @gl3group.com. Ahorita Napo nos los va a poner, o entrar a Odontoticket. Esto es el primer congreso multidisciplinario el 27 de septiembre de 2021. La verdad es algo que las redes nos permite hacer y con grandes expositores de primera.
Entonces, este es el único mensajito que tengo. Doctor, gracias nuevamente. Gracias, doctora. Sí, gracias a todos por estar con nosotros. Se abren las puertas y siempre estarán abiertas las puertas para el colegio. Y bueno, como les repito, yo creo que falta una tercera, cuarta, quinta y las que vengan, ¿verdad? Sí, adelante, doctora, claro que sí, por supuesto. Pues buenas noches a todos y los esperamos mañana en Martes de Café. La verdad es que va a estar muy interesante. Tenemos 3 grandes maestros. Y bueno, pues ahí estaremos viendo a Martes de Café. Buenas noches y recuerden el próximo lunes también nuestra próxima aula virtual. Gracias por estar con nosotros y buenas noches. Buenas noches a todos.